Hola, muy buenas noches. ¿Cómo les va? Buenas noches, profe. ¿Cómo Hola, estás, Ana? ¿cómo ¿Bien? están? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo vas? Bien. Tengo, gracias, tengo a María Alejandra y a Sandra Sarmiento. Bueno, entonces vamos a empezar con la sesión del día de hoy. Voy a compartir. Bueno, entonces el día de hoy pues vamos a hablar acerca de lo que es la tributación en Colombia, lo que son las reformas, la evasión y la equidad. Eh, un poquito vamos a tocar los temas que vimos en el conversatorio, pero vamos a complementarlo con otra información que es relevante para la materia, ¿ok? Entonces, básicamente, acá digamos que la estructura tributaria en Colombia, eh, y era algo que veíamos desde el mismo conversatorio, pues se hablaba básicamente de un periodo entre 1985 y 2018, y básicamente esa estructura tributaria de nuestro país en esa época, espérenme, prendo acá, eso. Esa estructura tributaria acá en Colombia, pues digamos que ha resultado, digamos que se ha desarrollado para tratar de atacar varias situaciones específicas. La primera de ellas es tratar de estabilizar lo que es las finanzas públicas, ¿ok? Ese es un problema muy complicado que tiene la nación. ¿Por qué? Porque es que la nación se endeuda para poder desarrollar obras públicas, para poder eh, implementar una nueva política pública, en fin, digamos que todo eso requiere de financiación y pues el gobierno nacional tiene que mirar de dónde puede obtener esos recursos. Países más ordenados, pues digamos que logran recaudar sus impuestos de una manera mucho más ágil y eficiente debido a que sus sistemas tributarios pues son claros, ¿sí? No tienen tanta arandela y no lo cambian tanto como pasa en nuestro país. Y eso, pues, digamos que es algo que nos juega en contra porque digamos que eso a la larga tanto movimiento lo que genera es incertidumbre. Incertidumbre para nosotros como nacionales e incertidumbre para los extranjeros si es que tienen intención de venir a invertir en Colombia. ¿Por qué? Porque las reglas pueden cambiar en cualquier momento, ¿ok? Entonces, ese tipo de cosas desestimula lo que es el posible, esa posible consecución de recursos por parte del gobierno. Entonces, una de las primeras características es poder estabilizar esas finanzas públicas. Otro aspecto bien importante y que se busca por medio de esa estructura tributaria en nuestro país es la sustitución de impuestos externos por impuestos internos. Es decir, que el grueso del recaudo se haga de manera interna y no estar esperando recursos del exterior para tratar de solventar el gasto público que tiene que cubrir el gobierno. Y la otra es tratar de cumplir en la medida de lo posible, y esto porque no me anda. Ok, entonces lo otro es tratar de responder a temas digamos que esos recaudos se hagan enfocados en principios de equidad, en principios de neutralidad, en principios de simplicidad y de competitividad, de manera tal que con esos recursos se pueda financiar todas las estrategias públicas que digamos que ha planeado un gobierno, ¿ok? Temas de derechos sociales, temas de seguridad, temas de infraestructura, todo eso se consigue por medio de ese tipo de financiación. Y precisamente para alcanzar estos objetivos que se ha trazado el gobierno, las reformas que se han hecho, esas reformas tributarias, han utilizado distintos mecanismos con impactos sobre el monto recaudado, con impactos sobre la evasión y con impactos que tienen que ver mucho con lo que se conoce como la distribución del ingreso. Y entonces ahí era cuando en el conversatorio hablábamos de tres periodos específicos. ¿Alguien está pidiendo entrada? Listo.
Entonces, hablábamos de 3 periodos específicos, del periodo de 1985 a 1994, conocido como la década de reformas económicas y nueva constitución, en el año 91. Luego viene lo que se conoce como el periodo de ajuste, que fue de 1995 a 2004. Y por último, el periodo de auge primario del 2005 al 2014. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó en el primer periodo? En esta década, pues fue una década de reformas económicas, ¿sí? La apertura económica, el primer tratado de libre comercio que firmó Colombia. Y aparte, pues hubo una nueva constitución, se aprovechó para hacer ajustes a nivel constitucionales. Eh, Colombia es de esos países que no realiza tantas reformas constitucionales y eso es bueno, ¿sí? Pero digamos que eso que no realiza a nivel constitucional lo realiza a nivel tributario. Entonces, la parte tributaria sí vive cambiando constantemente. Y vuelvo y digo, eso nos juega en contra desde el exterior. Cualquier persona, cualquier empresa que quiera invertir en Colombia, pues lo primero que va a decir es, no, no lo hago allá por esa inestabilidad tributaria, ¿ok? Entonces, en esta época específicamente, se llevaron a cabo 2 grandes reformas, que fue la apertura comercial y esa nueva constitución. Y pues con la apertura lo que se trató de buscar fue sustituir esos impuestos a la actividad externa por unos impuestos internos. Y con todo el tema de la constitución, pues lo que se hizo fue que esta nueva constitución trajo como consecuencia que presionó mucho el gasto social y otros sectores públicos al alza, ¿ok? Debido a todos los nuevos, todo lo que se estaba esperando desarrollar gracias a esa constitución. Eh, Luego en el segundo periodo, en el periodo de 1995 al 2004, conocido como ese periodo de ajuste a la nueva institucionalidad, en esa época se realizaron los ajustes necesarios para poder cumplir con ese mandato constitucional. Y aquí hay algo para destacar y es que en 1999, en 4 años después de este periodo, Colombia enfrentó la primer crisis económica contemporánea, la crisis financiera del UPAC, y en el año 2000 y 2003 se hacen 3 reformas tributarias para tratar de estabilizar las finanzas públicas. ¿Por qué? Porque precisamente pues, al gobierno le tocó meterse la mano al bolsillo para rescatar al sector financiero y eso lo dejó muy endeudado. Entonces, en esa época, habían bancos y había corporaciones, ¿cómo era que se llamaban? eh, lo que era, por ejemplo, Concasa, Ahorra Más, estas entidades financieras que se dedicaban mucho a temas de construcción y de vivienda para las personas. Esas fueron de las primeras que quebraron y digamos que debido a eso, pues también eso llevó a que el gobierno tuviera que ay, espérame, aquí están corporaciones de ahorro y vivienda. Muchas gracias, Luis. Tuvo que el gobierno meterse la mano al bolsillo y tratar de salvar al sector financiero debido a esa gran crisis. Esto, obviamente, pues afectó muchísimo las finanzas del país, tanto así que fueron 3 reformas tributarias entre el 2000 y el 2003. Y eso no habla bien de nuestras finanzas. Y el último periodo, del 2005 al 2014, digamos que en esa visión de conjunto, aquí pues lo que se hace es que se observan las condiciones, esas condiciones estructurales y todos esos cambios acumulados de largo plazo y de coyuntura, y en esa época específicamente el país se benefició del auge primario que permitió esa estabilización fiscal y esa recuperación económica. Entonces se empieza a ver un poquito de reactivación, se empieza a ver que como que, ay, bueno, se está combatiendo a la guerrilla, a los grupos armados, entonces como que eso empieza otra vez a generar confianza, como que ya las personas empiezan a creer de nuevo en que es un país en el que se puede vivir tranquilamente. Obviamente, pues esto después más adelante iba a traer otro tipo de consecuencias, pero básicamente en esa época es cuando se empieza a vivir ese auge primario, es cuando se empieza a tener más confianza en que las cosas pueden cambiar para bien desde el punto de vista tributario. ¿Por qué?
por lo que les acabo de comentar. Digamos que el tema de extorsión a las empresas, a los empresarios, empieza a disminuir porque ya la fuerza pública pues empieza a desarrollar la función para la cual fue creada, ¿sí? Que fue proteger a los colombianos. Y en ese orden de idea, pues se le empieza a exigir a la fuerza pública, bueno, no podemos seguir viviendo escondidos. Esa fue la época de las pescas milagrosas y todo ese tipo de flagelos. Entonces, comienza a verse todo el tema mm, de resultados frente a ese accionar del gobierno y pues eso ya como que empieza a generar otra perspectiva de nosotros como ciudadanos frente a lo que es el gobierno y como que comienza uno a creer, ¿no? A decir, ok, vamos a, digamos que se está viendo que están atacando y están acabando a la guerrilla, por lo menos ya la tenían contra las cuerdas y como que uno empieza a decir, bueno, eso incentiva a que las personas naturales y jurídicas puedan, es decir, sigan pagando impuestos. ¿Por qué? Porque ven que las cosas empiezan a funcionar, como que uno dice, un miércoles, mi platica está sirviendo para esto, entonces hagámosle, paguemos impuestos juiciosamente, a ver si esto al fin se acaba, este flagelo, y podemos vivir tranquilos. Entonces, bajo esa perspectiva, pues las cosas empezaban a tener un nuevo viraje en nuestro país. Luego viene lo que es el primer trimestre del año 2020. Digamos que aquí en esta época, bueno, aquí tenemos que hablar de lo que es el Producto Interno Bruto, el famoso PIB. Digamos que el PIB resulta ser un indicador económico que refleja el valor monetario de todos los bienes y servicios finales producidos por un país, o bueno, también se puede medir desde el punto de vista de una región, pero por lo general trata de ser general desde el país. Entonces, refleja todos esos bienes y servicios finales que produce un país en un determinado periodo de tiempo. Por lo general se utiliza un año, ¿sí? Y se utiliza básicamente para medir la riqueza de un país. Por eso es tan importante ese indicador, ¿ok? El PIB mide lo que es la producción total de bienes y servicios de un país y digamos que ese cálculo no es tan elemental de poderlo obtener, ¿sí? Digamos que tiene muchas variables y eso lo hace complejo. Digamos que para poder calcular ese PIB hay que conocer todos los bienes y servicios finales que ha producido el país y sumarlos, ¿ok? Es decir, la producción de, qué sé yo, la producción de manzanas, la producción de leche, los libros, la producción de libros. Si somos un país de buena infraestructura, entonces podemos producir barcos, la producción de máquinas, es decir, todos los bienes que se hayan producido en el país, hasta los servicios de un taxi, de un dentista, de un abogado, de un conductor, entre otros. Pero sucede que hay algunos datos que no se pueden incluir y no se pueden incluir simplemente porque no se pueden contabilizar ni conocer. Por ejemplo, los bienes de autoconsumo o la llamada economía informal, por ejemplo. ¿Ok? Entonces aquí podemos ver en este periodo del 2014 al primer semestre, al primer trimestre del 2020, cómo vino creciendo el PIB. Arrancamos un periodo del 2014 con un crecimiento, con un PIB del 6.5% en el primer trimestre del 2014, pero luego empieza una caída, eh, digamos que llega a caer como hasta el 3.8%, en el segundo un ligero incremento como a un 4.2%, vuelve y baja como a un 3.9%, y así sigue la tendencia durante ese año, 2014 y 2015, hasta que tocamos fondo en el 2015, cuando el PIB cae como al 1.9% en el cuarto trimestre de ese periodo. Luego tiene un pequeño crecimiento, sube al 2.1, arrancamos con un PIB del 2.1 en el 2016 y básicamente digamos que ese cálculo del PIB por lo general se hace siempre en los primeros trimestres porque digamos que es cuando se logra consolidar todas las cifras del año anterior y se logra unificar y ahí es cuando se habla de ese PIB al comienzo de cada año, en el primer trimestre de cada año. Por eso son las cifras que vemos siempre en el primer trimestre. 6.5 en el 2014, 3 en el 2015, 2.1 en el 2016, 1 en el 2017, 1.8 en el 2018, 2.9 en el 2019 y caímos a 1.1 en el 2020 y ni qué hablar de cómo estaremos, cómo habremos arrancado ese 2021.
Pero básicamente lo que se hace aquí es tomar esas métricas, unas métricas que, vuelvo y digo, esto lo que habla del crecimiento básicamente de la riqueza del país. Y digamos que esa riqueza se puede decir que ha venido disminuyendo paulatinamente desde el 2014, ¿sí? Hasta su punto más bajo, que fue el primer trimestre del 2017, en 1, hasta llegar al 2020 en 1.1. Un indicador que tiende a, pues digamos que por lo mismo complejo, solamente se hace esos 4 cortes, se mide trimestralmente. ¿Para qué? Para que el gobierno pueda determinar qué sector de la economía está lesionado y poder intervenir en ese sector para ver si de pronto se puede reactivar o mirar qué estrategias se pueden desarrollar en pro a que pueda surgir. Y uno de esos sectores, por lo general, tiende a ser el de la construcción. Un sector que genera mucho empleo, es el sector que jalona la economía en nuestro país y eh, cuando ese sector económico, el de la construcción, estornuda, a Colombia le da pulmonía, porque es así de sensible, ¿ok? Dependemos muchísimo de las obras que se desarrollen. Y tan es así que de lo primero, en época de pandemia, tan pronto empezó empezaron a levantarse las restricciones, por allá junio, julio del 2020. Lo primero que entró a reactivarse fue el sector de la construcción, precisamente porque es un sector que, vuelvo y digo, genera mucho empleo, pero también es un sector por medio del cual el gobierno nacional dirige muchos de los recursos. Entonces es cuando encontramos programas de vivienda, planes de vivienda de interés social, de interés prioritario, subsidios ¿cómo se llama? A las familias de clase media, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que por ahí es el primer sector que la economía o que el gobierno nacional trata de reactivar en cualquier economía para hacer que vuelva a reactivarse esa economía en ese país, ¿ok? Obviamente, pues cada país, Colombia le apunta al sector de la construcción, otros países le apuntarán, qué sé yo, de pronto Chile le apuntará al sector de la extracción de cobre porque es su producto bandera, ¿sí? Cada quien mueve su PIB con base en lo que es más fuerte y a eso trata de mejorar. Colombia es fuerte en construcción, pues a eso se le apunta, ¿ok? Ahora, el recaudo de impuestos por parte del gobierno, pues digamos que ha crecido sostenidamente y se duplicó desde el 7.5% del PIB por allá en el año 85 a 15.1% en el 2014, ¿ok? O sea, aquí en este año el crecimiento del PIB se logró subir al 15.1%. Pero no obstante, este porcentaje sigue siendo menor que el de varios países de América Latina con unas economías similares. Casi que toda economía, a diferencia de un Brasil, casi que todas las economías se pueden comparar eh, fácilmente. Y pues empieza uno a ver brechas. Un Chile, pues Argentina tiene graves problemas. eh, digamos que la izquierda en Argentina ha dejado el país muy mal parado, un país completamente endeudado, lleno de corrupción por donde se mire, tanto así que descubrieron que la presidente Cristina Fernández de Kirchner vendió parte de la Patagonia, no muy descarada, y todo ese dinero entró a ella. Entonces, pues imagínense lo que puede llegar a pasar con un mal gobierno, hasta dónde puede llegar. Y tal es el punto que Argentina es una de las economías más mm, enclenques a nivel mundial. O sea, no estamos hablando solo de Latinoamérica, a nivel mundial. Y cada vez escuchamos que otra vez la moneda argentina volvió a tocar fondo, están otra vez en crisis, vuelven todo ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque ya digamos que la economía no da para más, no tiene cómo poder seguir adelante. Y ya volviendo aquí a nuestro país, impuestos como el IVA y el mismo renta, digamos que crecieron en términos reales en todo el periodo
que estamos analizando de 1985 a 2014, en ese lapso de tiempo el IVA aumentó su participación entre los impuestos indirectos, mientras que el impuesto sobre la renta redujo su contribución entre los impuestos directos. Y eso es una paradoja, digamos que ese tipo de cosas se ven en platanales como el nuestro. ¿Por qué? Porque es increíble que en lugar de fortalecer el recaudo a través de impuestos directos, que es para lo que se supone que un país es fuerte, saber cuáles son sus ciudadanos, quiénes están ganando más, quiénes pueden aportar aún más, pues se supone que eso lo conoce cualquier estado. Pues en Colombia, con ese bajo recaudo, pues lo que está transmitiendo y enfocándose casi siempre en recaudar más por impuestos indirectos, pues lo que se está haciendo es básicamente que el recaudo en este tipo de impuestos pues disminuya y obviamente pues eso lo vamos a sentir nosotros, ¿ok? Eh, digamos que en América Latina esa tributación se encuentra volcada sobre impuestos indirectos, es decir, esto no es solamente un flagelo de Colombia. Esto es de todos los países de Latinoamérica. Y eso muestra que, pues, en realidad todos somos, eh, digamos que tenemos la misma cultura ineficiente para el recaudo de impuestos. Precisamente porque preferimos enfocar o enfilar baterías en los impuestos indirectos que sobre los impuestos directos. ¿Ok? Eh, digamos que la carga tributaria en ese tipo de impuestos directos recae principalmente sobre las empresas y en nuestro país es el país en donde tiene la mayor proporción digamos que existe esa brecha tan inmensa entre el recaudo de impuestos a nivel empresarial y a nivel de personas. ¿Que ha venido incrementándose últimamente? Sí. ¿Que con la nueva reforma tributaria que se viene van a cobrarle a más personas? Sí. Pero digamos que estaba en mora de hacerse eso. Y precisamente estaba en mora de hacerse eso porque el gobierno nacional no tenía los dientes para poder hacerle seguimiento a ese tipo de recaudo. Entonces, como que le daba miedo decir, no, pero ¿qué me voy a poner a cobrarle si más va a ser la evasión que lo que voy a poder recaudar? Más va a ser el desgaste porque no tengo herramientas o no tengo los mecanismos para poder decir, el señor Alexander Duque me debía declarar de renta como mínimo esto, ¿ok? No existían esos mecanismos. Hoy en día ya los tiene. La DIAN está mucho más robusta, está mucho más fortalecida, aunque nada que cambie en su sistema MUISCA, pero digamos que ha ido mejorando en esos aspectos y cada vez es mucho más el volumen de información que tiene cada uno de nosotros, con los cuales pues, puede llegar a desarrollar o a crear inclusive la famosa declaración de renta sugerida, con la cual digamos que ya se hace un acercamiento más real. Y eso es lo que pasa en los países desarrollados. En los países desarrollados, usted mira un Estonia y se tarda 10 minutos haciendo su declaración de renta, precisamente porque el Fisco Nacional tiene toda la información suya que es capaz de decirle, mire, su impuesto es este, revíselo, si tiene alguna aclaración, corríjala, hágala, me declara, pero le aseguro que yo, Diane de Estonia, voy a revisar esa declaración al detalle porque entonces eso significa que yo tengo algo mal en mi sistema de información y entran y lo corrigen. O detectan que la persona no quiere pagar lo que en realidad debería pagar o en efecto ellos están cometiendo un error, están dejando de capturar algún tipo de información o algo no está cruzando bien. Y eso pues genera confianza en ese sistema y hace que las personas paguen su impuesto de manera oportuna y en la cifra justa, ¿ok? Que eso es bien importante, ¿listo? Entonces aquí vemos cómo la DIAN ha venido incrementando su impuesto en términos anuales. Aquí arranca, digamos que aquí se me descuadró esta gráfica, digamos que 105 millones en el año 2013, 114 millones para el 2014, 123 para el 2015, 126 para el 2016, 136 para el 2017. Para el 2018, que fue cuando se hizo este corte, iban en 110, pero a septiembre. Ahora, esto ha venido creciendo paulatinamente. Nunca ha dejado de caer el recaudo a nivel nacional. Digamos que por allá desde el año 2000, 2002, ha venido manteniéndose ese crecimiento constante. Y eso habla bien.
Eso significa que las políticas, pues digamos que están funcionando, que los mecanismos de control y vigilancia están funcionando y eso transmite esa confianza en el sistema. Pero también empieza uno a ver que, pues digamos que deberían haber más personas declarando que los beneficios tributarios que se tienen para las grandes corporaciones no deberían estar aplicando en su totalidad, ya muchos de esos deberían omitirse y pues ahí es en donde viene el verdadero plus de esta nueva reforma tributaria que se supone que va a hacer muchos ajustes en ese orden de ideas. Pero también pues se habla mucho que ahí lo que van a hacer es que van a aprovechar la coyuntura para aplicarle IVA a la canasta familiar. Y digamos que eso, la canasta familiar en muchos países se ha visto afectada por una carga impositiva, sobre todo a nivel de IVA. No vamos a ser el primer país, ¿sí? Al que le van a aplicar IVA a la canasta familiar, tampoco seremos el último, pero digamos que este no es el momento, ¿sí? Yo creo que en este momento se debe mirar con ojos de papá cuidador, con ojos de papá que tiende la mano a su hijo, a sus ciudadanos, con el objetivo de ayudarlos a salir de esta crisis que se está viviendo. Desafortunadamente los problemas están aumentando y creo que tiende a empeorarse un poquito más porque ya se habla de un tercer confinamiento en donde pues obviamente esto va a lesionar aún más la economía y puede llegar a generar más graves problemas sociales en nuestro país, ¿ok? Esto definitivamente de la pandemia nos ha dejado una enseñanza muy fuerte y es que cuando quieran pueden encerrar a más de 7.000 millones de personas en sus casas. En el momento que se les ocurra lo pueden hacer y ya lo comprobaron, ¿ok? Y eso es malo. Es malo y no quiero sonar conspiranoico ni nada de eso, pero ese hecho de haber, y no es para ahorita, ay, entonces el vándalo y hay que salir y no usar tapabocas, no, 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 para nada. Hay que seguirse cuidando porque esto todavía no se ha ido. Pero digamos que el simple hecho de haber logrado eso, de haber hecho que más de 7.000 millones de personas se encerraran, ahí se abrió un boquete a nivel de nosotros como sociedad frente a todo lo que los poderosos pueden llegar a hacer. Ana María dice, ¿quién sabe cuántas cosas hicieron? Exactamente, ¿sí? Dice Marlene, profe, ¿usted cree que sí nos van a volver a encerrar? Yo he escuchado que viene una tercera ola muy fuerte, ya con esas nuevas cepas, y eso va a llevarnos a un nuevo confinamiento. Pero, pues sí, digamos que las vacunas eh, pueden servir. ¿Cuántas han llegado a Colombia? Como 2 millones. Pero digamos que somos 50 millones. Pues eso no hace mella, todavía no se logra tener ese cerco eh, inmune que se busca y ahí pues se complican más las cosas, ¿ok? Ana, cuéntanos, tienes la manito levantada. No, profe, pues respecto a la pregunta de la compañera que si nos van a volver a encerrar, sí. Yo trabajo en una empresa en la que yo entré en junio, en pleno encierro, junio, Sí, julio, y estoy en casa. Desde que entré no conozco la empresa y nos habían dicho inicialmente que en enero posiblemente. Y en enero ya nos dijeron que todo este año no volvemos a la oficina porque ellos saben por alguna razón, como cosas del Ministerio de Salud, bueno, no sé, que a que nosotros nos van a volver a encerrar. Entonces, por eso ellos se ahorran el trabajo de volver a desplazar los equipos y demás, y ya nos dijeron que todo el 2021 seguimos en casa porque nosotros no alcanzamos a vacunarnos para el 2021 según las exacto. estadísticas, y como dice el profe, viene el encierro de la cepa africana, de la cepa británica, de la cepa brasileña, que son más fuertes, y todo va a ser ahorita después de Semana Santa, que nos vuelven a encerrar otra vez. Exacto. Entonces el panorama pinta muy mal, ¿sí? Cuando uno ya veía que de pronto, bueno, como que todo se vuelve a reactivar, es que es impresionante. No, no les digo, basta con ir a un centro comercial y darse cuenta de la cantidad de locales que han cerrado. Uno dice, pucha, pero no es posible que esto, pues imagínense, si yo que soy futbolero y veo fútbol cada que puedo,
veo los equipos cómo están de lesionados. Ese tipo de situaciones también, digamos que son bien, bien complejas. Si eso le pasa al fútbol, de ahí para adelante puede pasarle a toda la economía. Dice Ana María, profe, pero es culpa de nosotros. Eh, ¿qué, qué, qué es culpa de nosotros, Ana? Sí, utiliza el En micrófono. gran medida el encierro. Obviamente, pues Sí. hay muchos factores, pero si llevamos un año, yo por lo menos llevo, sin mentir, un año encerrada. Sí. También porque justo cuando empezó el encierro me quedé sin trabajo. Ay, pucha. Y este fin de semana que tuve la oportunidad de salir, me arrepentí terriblemente porque las calles son repletas de gente. Fui al centro y era como normal, la gente sin tapabocas, fumando, comiendo. Entonces, obviamente, eso es culpa de nosotros. La gente ya se relajó Sí, y creo que eso mismo también es el mensaje que transmite el gobierno. Ese es el mensaje subliminal de que ya hay vacunas, de que tranquilos, y por eso la gente se descuida, y eso es también una herramienta de control natal. Diga, así no lo quieran decir, disimuladamente están haciendo un control natal y están sacando a la gente que son adultos mayores, que son muy costosos para el Estado, a nivel de salud, a nivel de pensión y todo esto, y así nos están acabando. Eso es puro control natal y nos meten el cuento de la vacuna, que sí existe y es real, pero por debajo de cuerda pues quieren es que salgamos, porque esa es la verdad, y reactivan y todo, y si realmente nos quisieran cuidar, no darían la tranquilidad que están transmitiendo en este momento, porque no hay tranquilidad, las UCI siguen infestadas, esa es la sí, realidad. sí, desafortunadamente el tema es bien, bien complejo. Pero sí, aquí nos podemos quedar debatiendo frente al tema los pros y los contras, pero es complejo. Y a lo que yo quiero llegar es básicamente a decirles que el control que tienen sobre nosotros es tan fuerte que pueden hacer lo que quieran con nosotros y ya lo demostraron, ¿ok? No sé si han tenido oportunidad de pronto de ver algo acerca del sistema cuántico financiero. Eso es otra cosa que se nos va a venir con toda, ¿ok? Un tema que nos va a afectar muchísimo porque, ¿qué quieren? ¿Crear una sola moneda? Pues eso en principio uno dirá, pero bueno, ¿cuál es el problema? Bueno, digamos que el tema de tener una sola moneda significa que el país que es pobre, pues va a seguir siendo aún más pobre porque ahora con una sola moneda ya su nivel de pobreza se va a incrementar. Segundo, eh, va a haber un puñado de personas que son las que van a gobernar el mundo en realidad. Todo esto está enmarcado en los objetivos de desarrollo sostenible de el Banco Mundial y ay, se me olvidó del Foro Económico Mundial. Entonces, todo eso lo pueden ver ahí en la página y son situaciones que en realidad, pues digamos que están enfocadas, nos lo venden de una manera muy chévere, muy buena, pero en realidad todo esto, lo que se viene con el sistema cuántico financiero, es que van a haber tantos desarrollos tecnológicos adheridos a ese sistema cuántico financiero que, pues digamos que, por un lado, pues vamos a estar muchísimo más endeudados, vamos a requerir cada vez más uso del sistema financiero, por un lado. Por el otro, pues digamos que el automatismo en los diferentes procesos que se desarrollan en las empresas, pues va a llevar a que haya más desempleo, y cuando hay más desempleo y más endeudamiento, pues esto indudablemente trae más hambre, dispara más la violencia, en fin, se vienen épocas un poco complejas. Eso está programado para el año 2030, digamos, desarrollar bueno, desarrollar no, implementar esos objetivos de desarrollo sostenible que ya están enmarcados y cuentan con el aval del Fondo Monetario Internacional, cuentan con el aval del Banco Mundial y el Foro Económico Mundial, y ya digamos que implementarlo es de lo más fácil. ¿Por qué? Porque le dicen al gobierno de cada país, mis amores, ustedes me crean todos los planes de desarrollo de su país con base en estos objetivos de desarrollo sostenible. Entonces es mucho más fácil y todos los países, por miedo al Fondo Monetario, porque necesitan recursos, pues van a correr como borregos a hacer ese tipo de implementación. Y se vienen, digamos que van a buscar que la tierra le pertenezca directamente al Estado. Ya usted no va a ser dueño de la casa o del apartamento que tiene,
porque todo eso lo van a volver a reprogramar. Todo, y no sé, ¿ustedes han escuchado hablar de blockchain? Ay, perdón, Ana María dice, por eso dicen que China ganó una guerra sin disparar una sola bala. China es un jugador potente en todo este juego y hay que, digamos que estar muy preparados para todo lo que se viene con ellos. China ha logrado desarrollar una tecnología tan impresionante que, digamos que logró implementar virus, porque el virus solamente, los virus informáticos eran a nivel de software, ¿sí? Y entonces se metían y hacían daños y ahora ellos lo que hicieron fue implementar virus dentro del hardware, entonces dentro de los chips, dentro de los procesadores, y eso hace que, pues como todas las empresas le compran esos insumos a China, eh, pues obviamente cuando los ensamblan y nos venden a nosotros el equipo, el Mac, ese equipo, aunque uno piense que de pronto, ay, no, este es gringo, esto no tiene, no viene con nada, ningún componente chino, falso de toda falsedad, porque todos esos aparatos los producen allá en China y eso puede venir infestado de virus. Y esos virus los están canalizando toda esa información que están obteniendo de parte de bueno, esa información nuestra que la están obteniendo por parte de nuestros equipos, la van a utilizar en contra nuestra en algún momento para eh, influenciarnos para alguna cosa. Es decir, se puede llegar a utilizar eso de mala manera. Y con el 5G, precisamente se está hablando del distanciamiento. Es que las cosas coinciden mucho y eso es lo que a uno le da temor o lo pone a pensar. Y es con el 5G, para que esa tecnología del 5G funcione bien, tiene que mantenerse una distancia de 1.5 a 2 metros entre las personas para que no vaya a haber interferencia o no se vaya a distorsionar la señal. Suena mucho como al distanciamiento social para no contaminarnos y para... Entonces, digamos que el tema con el 5G es bien complejo y en algo, sí, eso pueden verlo en cualquier momento, por eso hay tantas campañas en contra de esa tecnología, ¿sí? Que, dígame, ¿cuál es el problema con el tema de, ay, es que con 5G yo voy a poder descargar una película que hoy en día tardo 5 minutos, la voy a descargar en 20 segundos? Pues a mí no me afecta esos 4 minutos y medio de más que me va a gastar, pues ¿cuál es el problema? Pero no, esto va a generalizar digamos que va a agilizar la comunicación y eso pues es bueno, pero va a derivar también en ciertas afectaciones a nivel de salud y digamos que todo esto para que pueda funcionar bien requiere de algunas cosas, entre ellas el distanciamiento social, eh, digamos que eso puede llegar a disparar un poco más los índices de tumores, porque ya pues, va a haber mucha más radiación, va a haber más cosas en el ambiente y eso puede llegar a afectarnos. Entonces, digamos que aquí lo importante no es que me crean o no, lo importante es en realidad buscar más información frente a eso y podernos documentar bien, ¿sí? No es simplemente quedarnos con lo que sale por ahí por Facebook o por Twitter. No, ahí vale la pena entrar con detenimiento, leer mucho al respecto, porque los temas, digamos que el gobierno, y no, cuando hablo del gobierno, no es de Duque, no, los que están encima de ellos, ¿sí? Y así como hay gente encima del gobierno, encima del presidente, aquí en Colombia, pues así funciona todo el mundo. Los grandes apoderados, digamos que las personas, los dueños del mundo, básicamente, pues tienen sus tentáculos en todas las empresas, en todas las multinacionales, ellos tienen su caballo de batalla dentro de esas organizaciones. ¿Para qué? Para recaudar más ingresos, para tener buena rentabilidad y aparte, pues que los productos pues vayan en favor de lo que ellos están buscando. En algunas ocasiones, pues de pronto temas como lo hace Monsanto, que ahora es de Bayer,
con sus productos de glifosato o tanto químico que utilizan en el agua, que ustedes lo pueden buscar ahí por YouTube, el video de uno de los directivos de Monsanto en su época, decía, porque siempre la gran incertidumbre que ha habido es que Monsanto contamina el agua y eso pues deteriora nuestra salud. Y le decían al tipo, pero bueno, pues si usted confía tanto en Monsanto y dice que esto que estamos hablando es falso, le decía al periodista, pues tome un poquito de agua cruda, a ver qué. Y dijo, no, por eso insisten tanto, sí, con la fumigación aérea con glifosato. Sí, entonces, pues básicamente a él le decían era eso, bueno, tome un vaso con agua cruda, a ver usted si está tan confiado. Dijo, no, yo no soy tan estúpido. Fue todo lo que dijo y se salió de la conversación. Entonces, es simplemente eso, muchachos, es buscar información, traten de datearse al respecto para que vean que no todo lo que nos pintan es tan agradable como se espera, ¿sí? Pues uno quisiera ser lo más positivo del mundo, pero sí, cuando uno empieza a atar cabos, como que dice, miércoles, esto pinta mal. Entonces, hagan eso, porfa, ¿listo? Yo sigo con mi parte tributaria, porque me estaba desviando fuertemente. Entonces, digamos que hablando acá de este famoso recaudo bruto acumulado, ¿sí? En el año 2019 creció un 9.3% frente al año inmediatamente anterior al 2018, que fue de 144 billones de pesos. Es decir, aquí en septiembre el recaudo iba en 110 billones de pesos, pero cerró el 2018 con 144 billones, es decir, 34 billones de pesos más, que se recaudaron septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Entonces, pues digamos que en esa parte pues ha sido eficiente el gobierno en cuanto a temas de recaudo, pero bueno, no solamente, digamos que todos los gobiernos han venido en esa tónica desde comienzos de este milenio, pero básicamente ha sido debido a que se ha robustecido un poco más lo que es la DIAN. Ahora, la DIAN tiene que ser mucho más fuerte, ¿sí? La DIAN hoy en día, digamos que el equivalente a la DIAN en Chile son 30.000 funcionarios. Aquí son como 3.000, 4.000 funcionarios, escasamente, y somos mucha más gente. Allá son, la DIAN de Chile funciona con 30.000 para una población de, qué sé yo, 20 millones, menos de 20 millones, creo que son 16 millones. Entonces, eso hace que ese país progrese, porque tienen un buen mecanismo de recaudo de impuestos, de vigilancia de impuestos, pero también los invierten en lo que es. Entonces, eso genera confianza, ¿sí? Eh, bueno, digamos que aquí, entonces, digamos que de acuerdo a la entidad, aquí, digamos que es la DIAN, la que da esta información, de acuerdo con la DIAN, pues es importante enfatizar que el recaudo bruto de los tributos asociados a la actividad económica alcanzó la suma de 131 millones 560, bueno, 131 billones 500, y tuvo una variación nominal de 8.4 frente al año 2018, en el que apenas ingresaron 121 billones de pesos. Pero es importante aquí recalcar que igual, si las cifras se ven atractivas o se ven como alicientes, se ven buenas, pues también hay que decir que eh, el recaudo, pues digamos que apenas representa como un 15% del gasto que tiene que, digamos que del PIB anual. Digamos que Colombia tiene un presupuesto más o menos del orden de los 750 billones de pesos, y de esos 750 billones, imagínense, está recolectando apenas 157 billones, que digámoslo que para el 2021 llega a los 200 billones. Igual, el presupuesto está por el orden de los 750, 770 billones, pues esto no representa mucho y digamos que siempre estamos como en saldos rojos con eso. Por eso al gobierno le toca empezar a buscar otros mecanismos de financiación, y si a eso miramos todo el tema del gasto público, pues eso aún empeora las cosas. ¿Por qué? Porque al no haber recaudo de impuestos
y al no tener otros mecanismos de financiación, bueno, aparte de Ecopetrol y de todas las empresas del Estado que desarrollan su objeto social, pues digamos que ahí también uno tiene que analizar que esas son empresas que le cuestan mucho al mismo Estado por el tema de los empleados públicos y todo este tema, pero digamos que ahí se logra obtener unos recursos que sirven para cumplir lo presupuestado por la nación. Pero ¿qué pasa? Cuando el gobierno no logra recaudar lo que espera, pues obviamente ahí ya entra en un déficit. ¿Y qué hace? Pues va y le golpea al señor Banco de la República y le dice, Chinito lindo, hágame un favor, necesito que me imprima ahí tantos billones de pesos porque estoy en un descuadre terrible. Y el Banco de la República, pues, encuentra que en realidad el desbalance está dado y que, y ¿cuál es el criterio? Pues va a decir, pero es que esto lo está haciendo todo el mundo, ¿sí? Todos los países están acudiendo al Banco Central a pedir ayuda, entonces, pues nada, pues hagámoslo también porque ¿cómo hacemos para salir de esto? Y lo que pasa es que ese tema, lo que deriva es eh, digamos que va a tener cómo cómo desarrollar las obras que tenía planeadas el gobierno nacional en esa época. Exactamente. Y eso lo que va a derivar es en una inflación de la economía. Inflación que, pues en realidad nos va a golpear fuerte. Eso nos termina pasando factura. Pero vuelvo y digo, esto lo está haciendo todos los países. ¿Ok? Como dicen las mamás, que consuelo de muchos, consuelo de tontos, una cosa así. Entonces, sí, desafortunadamente es lo que se está pasando. Las economías están muy golpeadas. Pues para no ir tan lejos, imagínense lo que pasó con Holanda. Bueno, eh, estos ya no son Países Bajos, sino, eh, ¿cómo es que les dicen ahora? Netherlands, algo así. Estos países, pues, fueron de los que tan pronto les dijeron, bueno, a encierro otra vez, señores. No, señor, no nos vamos a encerrar. Y salieron y se manifestaron y pelearon y todo. Es el caso, esta es la hora que yo no sé si los encerraron o no, pero sé que se formó tremendo problema. Por eso precisamente. ¿Por qué? Porque ellos saben que otra vez caer en un encierro es volver a apagar la economía, volver a cerrar esa llave y empieza otra vez a derivarse otro tipo de problemas. Entonces, pues esto ya vimos lo que pasó. Eh, Va a haber algunos países que van a cerrar completamente, otros pues todavía no, pero digamos que todo esto gira en torno a qué tan rápidos y qué tan efectivos somos con las vacunas y empezar a mirar eso hasta dónde puede llegar. ¿Mm? En ese país le negaron la entrada a Soros. Ah, mira, qué bien, vea, que es el dueño del mundo, sí señora. De todos los medios es el dueño y es el que Exacto, mueve todo. imagínate. Ese es otro tema, ¿no? Que vale la pena indagar acerca de quiénes son los que en realidad manejan los noticieros, los principales diarios, el New York Times, el Washington Post, todos esos, hay que mirar quiénes son los dueños, porque con base en eso uno empieza también a atar cabos. Entonces van a darse cuenta que estos son los grandes magnates que entonces recomiendan, no, 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 tienen que encerrarse, no, 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 hay que hacer esto, y todos, hombre, claro, si lo dice CNN, pues uno cómo no va a creer, ¿sí? Pero todos estos medios están desafortunadamente impregnados por eso. Pero no voy a volver a hablar más de cosas conspiranoicas porque ustedes me van a regañar. Pero sí, lo único que les quiero dejar ahí es ese mensaje, que lean bien al respecto para que se den cuenta de todo lo que puede llegar a ocurrir, ¿ok? Bueno, entonces, digamos que el sistema tributario de nuestro país se divide en dos grandes secciones. Por un lado, podemos encontrar toda la parte de los impuestos nacionales que son recaudados y administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, nuestra famosa DIAN. En esta categoría de tributos, pues los ciudadanos cuentan con obligaciones con el fisco nacional por cuenta de dos tipos de impuestos, por los impuestos directos y por los impuestos indirectos, ¿ok? Eh, digamos que la diferencia entre estos dos consiste en que en el caso de los impuestos directos,
el gobierno le cobra al patrimonio o a la riqueza del ciudadano, ¿ok? Y en esta categoría es donde están impuestos como el impuesto a la riqueza, el impuesto a la renta, los timbres postales que se cobran directamente por la prestación de un servicio, etcétera, etcétera. Y por el otro lado tenemos los impuestos indirectos, que son los que se cobran por una transacción. Y el ejemplo más común de este tipo de impuestos es el IVA, que inclusive ustedes van a encontrar también que les dicen impuestos transaccionales, o sea, no solamente indirectos, les dicen indirectos o transaccionales, precisamente porque derivan de una transacción. Entonces, cuando el gobierno nacional presenta una reforma tributaria, los cambios en los impuestos tienen unos tiempos distintos. En este sentido, digamos que los cambios que se lleguen a hacer en impuestos directos, como el impuesto de la renta, se deben aplicar en el año gravable siguiente y no inmediatamente. ¿Ok? Mientras que los impuestos indirectos, como el IVA, el gravamen a los movimientos financieros, esos sí se pueden aplicar porque es un impuesto de carácter instantáneo. ¿Ok? Entonces, esas características hacen que sea mucho más fácil recaudar este tipo de impuestos que estos, ¿ok? Estos son más inmediatos, estos son más demorados, se demoran en aplicar hasta el siguiente periodo gravable y eso pues hace que se demore más el recaudo de dinero por ese concepto. También están impuestos que no van a las arcas nacionales, sino a las arcas municipales. Y estos impuestos se realizan sobre la actividad comercial, como es el caso del impuesto de industria y comercio, ¿sí? O sobre la propiedad de inmuebles, el predial. Y sucede que para estos tributos los ciudadanos deben pagar sus obligaciones a la Secretaría de Hacienda de cada municipio, ¿ok? Ahora bien, no es el único componente del sistema tributario, ¿sí? Aparte de los impuestos a pagar, los contribuyentes se dividen ante la ley en dos grandes grupos, las personas naturales y las personas jurídicas, que pues, básicamente son las empresas, ¿ok? Con la reforma de qué año fue, chicas, que hay tantas, creo que fue la reforma del 2012. Con esa reforma se cambió todo el régimen de personas naturales y en el fondo, digamos que tuvo muchas cosas interesantes que apuntaban a la equidad con la creación del famoso IMAN y el IMAS, ¿se acuerdan? A nivel de renta de personas, que era un poco complejo el tema de desenredar, pero básicamente tenía inmerso todo un buen principio de equidad, ¿ok? Obviamente, pues eso lo echaron después abajo, no, no funcionó como se esperaba para el gobierno, pero bueno. Eh, digamos que bueno, digamos que ahí las interpretaciones de la DIAN y algunos fallos de la Corte Constitucional apuntaron a que ese sistema no se entendió, lo que fue el IMAN y el IMAS. Luego de esto, entonces digamos que podemos hablar acerca de la economía y volviendo a nuestro famoso PIB. La economía produce alrededor de 700 billones de pesos al año en Colombia, ¿no? Ahora, vale la pena aclarar que la contribución de nosotros como mm, contribuyentes a este sistema llega a ser por ahí de unos 120 billones de pesos, que era lo que les hablaba hace unos momentos. Pero digamos que, bueno, 120 millones, súbanlo fácilmente a 170 billones, que puede ser el monto recaudado este año. Entonces hablemos de 120 billones. Si el PIB está en el orden de los 700, 750 billones y apenas estamos recaudando 170 billones, pues ahí estamos en problemas, tenemos un gran déficit y aparte, digamos que se ha concentrado el recaudo en 3.300 grandes contribuyentes, que esos 3.300 aportan el 48% de los ingresos por concepto tributario al fisco nacional. Y eso pues obviamente nos duele y eso nos va a traer grandes huecos fiscales. ¿Por qué? Porque fácilmente el gobierno va a tener que buscar otros mecanismos de financiación. Y de pronto uno de esos mecanismos puede ser la impresión de billetes, que es el peor panorama posible. Pero pues digamos que son temas que se avecinan y
pues no hay de otra, o sea, en estos momentos todos los países están pasando por crisis. No hay un país que le pueda prestar a otro en esta situación, porque todos están mirando hacia adentro, mirando cómo pueden solucionar ese gran hueco fiscal que tienen, y pues básicamente el crédito se nos ha cerrado por esos lados. Habría sí que acudir de pronto al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial o al Banco Interamericano de Desarrollo para buscar algún tipo de financiamiento, pero como eso es pagando intereses, pues eso va a generar una deuda pública mucho más grande, y pues en algún momento eso vamos a tener es que estar pagando intereses, y ahí eso es lo que más nos va a doler. Cuéntanos, Luis. Profe, ¿por qué no es factible retirar los ahorros que tiene la nación en el exterior, que son es una cantidad muy elevada, 55.000 millones de dólares, algo así había escuchado, que únicamente con retirar 10.000 millones, por decir algo, podríamos cubrir el hueco que se abrió por pandemia? Sí, Luis, pues básicamente, ¿qué es lo que pasa? Que anteriormente el índice de riqueza de un país se medía con base en el oro. El oro era ese metal por medio del cual las personas, bueno, los países podían solicitar endeudamiento porque había ese respaldo que le permitía, en caso que quedara mal, pues el acreedor pues echaba mano de ese oro. Eh, no recuerdo si fue por allá en los años 80 o 90 que los grandes magos de la economía mundial decidieron cambiar el oro por el dólar. Entonces, con ese pequeño cambio, lo que hicieron fue que países como nosotros, que tenemos unos ahorritos por ahí, no podamos disponer de ellos porque precisamente eso es ahora lo que garantiza las obligaciones. Entonces, si usted se le ocurre ir a retirar esos 10.000 millones de dólares para invertirlos en su país, lo que está haciendo es descapitalizarse, y como usted como país tiene una obligación y se sigue descapitalizando, entonces lo que hacen es que vamos a ser un país en el que se va a perder la confianza, no va a tener cómo responder ante esas eventualidades, y ahí van a venir inconvenientes a futuro. Por eso es que ellos se blindan y dicen, ok, está esta plática, dejémosla aquí guardadita, no es que esté eh, embargada ni nada de eso, pero le dicen, ay, pero ¿cómo va a venir a retirar plata si usted con todo lo que debe? No, olvídese. Esto no lo puede retirar, más bien busque otros mecanismos de financiación. Entonces ya viene el Fondo Monetario y le dice, no, pero si para eso estoy yo le presto, ¿cuál es el problema? Es como cuando usted tiene usted tiene unos ahorritos en una cooperativa y va a pedirlo, va a retirarlos, y le dicen, pero tan bobo, ¿para qué va a retirar la plata? Si yo le presto, pero ¿para qué voy a pagar intereses si tengo la plata ahí guardada? No, pero es que no se la podemos entregar ahorita, necesita 20 días, necesita una solicitud para que pase a estudio y poderle entregar el dinero. Entonces, más bien acuda a este préstamo, se lo damos a una tasa de interés cómoda. No tiene ningún sentido. Es perfectamente entendible lo que plantea Luis, pero es más o menos para ponerte esa paradoja. Se tiene el dinero, está ya guardado, pero no se puede echar mano de eso, ¿sí? Exactamente. Es abrir un hueco para tapar otro. Y esa es la dinámica. Y eso le está pasando a todos los países, ¿ok? Digamos que las grandes potencias están aprovechando de eso, y el resto de países, pues lo que estamos haciendo es simplemente generando más deuda pública, ¿ok? Deuda pública que, como bien lo dice su nombre, es pública, o sea que es de nosotros. Y en cualquier momento, pues eso nos va a pasar factura. Todos esos problemitas son bien complejos de, de analizar porque tienen muchas aristas. Pero sí, desafortunadamente eso pasa, se tiene esa plática por allá guardada, pero es como si no existiera. Pero bueno, sigamos hablando nosotros de tributaria aquí. Eh, bueno, digamos que el sistema tributario de una nación, cualquier nación que sea, digamos que este sistema tributario es la principal corriente de ingresos que tiene un país, ¿ok? Y sucede que eso tiene un retorno efectivo
que se debe trasladar en el funcionamiento del Estado, o sea, pagarle a los empleados públicos, pagarle al fiscal para que vaya y pasee, pagarle a todos estos, ustedes ya los conocen. Entonces, eso genera una gran obligación para el país y pues a esa gente hay que pagarle. Entonces, esa es una de las deudas. Todo el funcionamiento de la infraestructura de un país, pues todo eso sale de esos recursos públicos. Temas de vías, temas de mejoras en salud, que a propósito pues nos mandaron a guardar con el aliciente de que era, no, es que vamos a mejorar las UCIs, y cuando vino la segunda, el segundo pico ahí estábamos temblando porque como que no hicieron nada. Entonces, pues bueno, todo eso, ahí se ve la eficiencia del Estado. Pero básicamente hacia eso es que dirige esos recursos una nación, hacia el sostenimiento de esa carga laboral de los funcionarios públicos y también de los programas sociales que se desarrollan. Y en este punto, digamos que varios directores de la DIAN han manifestado que la importancia de pagar impuestos radica es en que con los aportes proporcionales a ingresos y patrimonio de cada persona que contribuye a garantizar esa sostenibilidad fiscal, pues es que se posibilita la provisión de los bienes públicos que todos los ciudadanos demandan, como construcción de obras, de infraestructura, y ahí se mete entonces carreteras, escuelas, hospitales, seguridad, justicia, parques, etcétera, etcétera. Y todo eso, pues digamos que nos lo hacen saber y nos lo recalcan muy bien, pero nunca hablan de el tema de la corrupción. O sea, ¿por qué no recaudan por qué no cierran esa llave? No sé si ustedes han visto, hay una imagen muy diciente de lo que es la corrupción y cómo se puede evitar. Y es simplemente dibujan como una gran caneca de leche con hoyitos, con huecos, por donde obviamente entre más se llena ese tarro, pues por los huecos sale más leche y alrededor están todas las ratas tomando esa leche. Y dice, y pues obviamente es muy diciente. ¿Por qué? Porque no se trata de seguir echándole leche a ese tarro que está perforado y que está llenando solo a las ratas, sino que lo que hay que hacer es tapar los huecos, ¿ok? Eso es un poco lo que hay que hacer con el tema de la corrupción. Es increíble que 50 billones de pesos al año se estén robando y no pase absolutamente nada. Cuando este señor nos propuso que no iba a poner más impuestos, que no iba a seguir castigando el bolsillo de los colombianos y que se iba a dedicar a combatir la corrupción, y hasta el sol de hoy, nada. Entonces, pues digamos que son cositas que hay que mirar con mucho detenimiento, porque eso tiende a generarnos, a agravar aún más el problema. Aquí, pues digamos que los cambios de la ley de financiamiento frente a los de, bueno, digamos que aquí se está comparando solamente la ley de financiamiento, y aquí se hacía básicamente, esa fue una ley que comenzó con una iniciativa de como de 90 artículos, basados en 8 grandes pilares, que son estos 8 que tenemos acá: el IVA, ampliar la base gravable, los dividendos, las pensiones, el impuesto al patrimonio, la renta de personas jurídicas, la creación del régimen simple y reducir la tarifa efectiva de tributación. Esto vamos a ver un ejercicio en donde vamos a analizar este caso. Entonces, digamos que la propuesta del IVA, este primer pilar, digamos que en la propuesta inicial, en esa ley, pues digamos que se establecieron diferentes medidas para modificar el impuesto del valor agregado, y la primera variación era en extender el IVA al 80% de los productos de la canasta familiar, ¿sí? Y con esto buscaban establecer una tasa unificada del 19% a esa clase de productos. Obviamente, pues eso no pasó, ¿sí? Porque aquí, pues digamos que esta es una medida populista, ¿ok? Entonces, todo aquel que vote por estar a favor de esta ley, pues lo vamos a mirar mal, le vamos a poner
dedito para abajo cuando lo veamos en Facebook, precisamente porque esto nos toca el bolsillo. Pero vuelvo y digo, insisto en el tema, ¿cómo es posible que el primer punto de una ley, de una reforma tributaria, sea apuntarle al IVA? ¿Por qué no le apuntan a mejorar el recaudo en renta? ¿Sí? Pues básicamente por lo que hemos explicado en el conversatorio y acá. Y es que esto es más fácil de recaudar y más inmediato, ¿ok? Entonces, pues esa fue una de las primeras situaciones que trataron de vendernos por medio de esa ley de financiamiento, que solamente estuvo vigente por un año, que después la tumbaron y la tuvieron que crear la ley de crecimiento, pero bueno, digamos que de esto se heredó mucho también para la ley de crecimiento. Digamos que pues, en este aspecto del IVA, pues muchos de los políticos se unieron en contra para no votar por eso, obviamente porque, pues, vuelvo y digo, uno al que vota a favor de esto lo mira mal y al que vota en contra, pues, ese es el mío, ya se lo vuelvo a elegir, y entonces muchos se unieron, vieron la oportunidad y lo hicieron. Falta ver si ahora que el gobierno es mayoría en el Senado, esto vuelve a pasar, ¿ok? Entonces yo creo que esa es una peleita perdida y ese va a ser uno de los primeros conceptos que van a implementarnos en esta reforma tributaria que están planeando, ¿ok? Mm, sí, ahí se hablaba mucho del de ese impuesto plurifásico, ¿sí? Pero a la larga, pues todo eso se quedó ahí porque no pudieron gravar con el IVA esos productos principales de la canasta familiar. El otro tema que se habla ahí, el otro pilar, es el que tiene que ver con la renta a personas naturales. Entonces, ampliar la base gravable para el impuesto de renta. Y aquí, digamos que esa reforma buscaba establecer una tarifa única del impuesto sobre la renta, pero para las personas naturales. Y gracias a ello, pues se ampliaría la base de tributación para las personas que residan en Colombia. Por consenso, los ponentes de esta iniciativa establecieron una serie de tarifas progresivas que se destinarían a las personas cuyos ingresos fueran superiores a 40 millones de pesos. Para estas personas se establecería un impuesto del 35%, el cual aumentaría progresivamente, ¿no? Las personas con ingresos mayores a 50 millones pagarían 37% y aquellas personas que tengan ingresos superiores a 105 millones básicamente tendrían que pagar un impuesto del 39%. Y digamos que aquí están las tarifas progresivas, ¿sí? Con ingresos mayores a 40 millones, 35%, mayores a 50 el 37% y mayores a 105 pagarían el 39%. Pues suena bien, uno dice, bueno, el que más gana, que más pague, ¿sí? Y esa ha sido un poco la filosofía de Colombia. Colombia ha tratado de gravar mucho a las grandes empresas porque uno dice, no, pues esas son las que más ganan, pues está bien que paguen. Y sí, eso tiene todo el sentido. Lo que pasa es que en una economía tan débil como la nuestra, tener ese tipo de pensamientos, pues puede derivar en que hayan épocas muy buenas en donde a estas empresas les vaya muy bien y con base en sus ingresos, como eso es lo que a eso es a lo que se le aplica el impuesto, a los ingresos, pues si tuvieron muy buenos ingresos, el recaudo va a ser muy bueno, ¿sí? Pero ¿qué pasa en épocas de vacas flacas? Que si a las empresas les va mal, como ha sido el 2020, que si les va mal, entonces, pues obviamente eso va a afectar la caja, va a afectar los ingresos y a menor ingreso, menor recaudo. Entonces, depender tanto de una economía, bueno, que una economía dependa tanto de los ingresos de las grandes empresas es más malo que bueno. Y es más malo precisamente porque en épocas flacas o en épocas que les vaya mal a las empresas, pues ahí vamos a tener resentido el bolsillo del señor Estado. Precisamente porque pues va a recaudar mucho menos y eso pues va a sacrificar obras sociales, va a sacrificar despidos de funcionarios públicos, se va a disparar el desempleo, etcétera, etcétera. Entonces, eso no es tan bueno.
No sé si ustedes han escuchado el caso de California, en Estados Unidos. En California queda una ciudad muy famosa, se llama San Francisco, que es en donde están ubicadas los principales hubs tecnológicos. Ya está Google, Facebook, Apple, todas estas grandes firmas tecnológicas están ubicadas específicamente en San Francisco y obviamente, pues como estas son las líderes mundiales, pues reciben muchísimo dinero. Tanto así que todo ese dinero que reciben ha hecho que el gobierno federal, porque pues allá cada estado tiene sus propias reglas y digamos que se administra casi que solo, digamos que este gobierno pues tiene gran cantidad de dinero, recauda mucho dinero. Entonces lo que hace es que queda en algún momento como que, uy, mi chica, ¿y ahora qué hago con toda esta plata? ¿Qué nos inventamos? Y se ponen ahí a pensar, no, pues inventémonos obras sociales y a tanto indigente que hay, pues démosle una platica a esos manes, pues como ahí hay plata, démosles para que esa gente viva un poquito mejor. Entonces, ¿qué pasa? Que como hay tanto dinero allá, obviamente los servicios se encarecen. Entonces, un arriendo allá fácilmente de un apartamentico de 40 metros le cuesta más o menos entre 2.500 y $3.000 mensuales. Entonces podrá imaginarse el costo de vida. Y por ese estilo está todo. Los servicios públicos, los servicios de salud, todo lo que tiene que ver con la alimentación, el transporte, todo es muy caro. Entonces, ¿qué hicieron? Pues inventaron precisamente ese tipo de programas sociales para darles un auxilio a los indigentes. ¿Qué hizo esto? Pues en principio uno ve que eso es una buena política, ¿o no? ¿Alguien la ve mala? No, profe, solo bueno. Cierto que suena atractiva. Pues, ¿qué hizo esta política? Hizo que todos los indigentes o la gran mayoría de indigentes de otro estado se fuera para California, se fuera específicamente para San Francisco. Entonces ahora se llenó, tal y como dice Ana María, ahora todos son indigentes. Sí, digamos que se dedicaron a importar indigentes de otros lados. Entonces, claro, pues si ustedes, bueno, si usted no, si una persona es indigente en Nueva York, con el frío y con menos plata y bueno, viéndose a gatas y le pintan que allá en San Francisco un clima más rico, una cosita más chévere, pues usted dice, ¿no? Y me pagan, pues yo me voy para allá, como sea, llego hasta allá. Entonces, mire cómo una política se puede distorsionar, ¿ok? Precisamente algo bueno que se desarrolló terminó volviéndose en esto. Dice Ana María, pues es lo mismo de aquí con los programas como dan por hijo subsidio que hacemos. Tenemos 4 y 5 hijos. Sí, duro. Pero sí, digamos que ese es el problema que tienen ese tipo de políticas, que si no se planifican bien, pues puede llegar a generarse un problema muchísimo mayor. ¿Ok? Entonces, sí, básicamente acá el tema con el impuesto gravable bueno, con el impuesto sobre la renta a personas naturales iba orientado era aumentar el recaudo con base en el nivel salarial de las personas. Pero pues obviamente esto sí llevó a incrementarlo un poco, pero no de la manera que se necesita. Se necesita más recaudo a nivel de personas naturales que de personas jurídicas. ¿Por qué? Por lo inconveniente que resulta, porque en épocas buenas hay buen dinero, pero en épocas malas hay un bajón impresionante. Entonces hay que tener mucho cuidado. A nivel de los dividendos, pues digamos que la propuesta inicial buscaba cobrar una tarifa del 5% a las personas que tuviesen un rango de ingresos entre 20.2 millones a 34.2 millones. La tarifa sería, digamos que progresiva, iría aumentando, y se cobraría un impuesto de 10% para las personas que tuviesen ingresos de 34.2 millones en adelante. ¿Cuál es el problema de esto? Este tipo de impuestos son regresivos a nivel de inversión. ¿Por qué? Porque si usted ve que le van a cobrar el 5% de lo que usted ha invertido,
pues eso va a desestimular la inversión en ese tipo de negocios. Entonces usted ya no va a querer comprar, más bien usted dice, no, pues yo qué voy a comprar acciones allá, si me van a clavar un impuesto del 10% sobre eso, pues no tiene ningún sentido. Eso desestimula la inversión. Entonces usted más bien dice, bueno, tengo la platica ahí, más bien la saco, me la llevo o compro otra cosa. Busca uno la manera de hacer que eso rinda, ¿sí? Pero digamos que el objetivo debería ser invertirlo en lo que realmente debería ser, y para eso están diseñadas las acciones en las empresas, bonos del Estado. Pero si usted ve que por eso, por hacer ese tipo de inversiones lo van a penalizar, pues más bien dice, no, yo me quedo quietico, busco en qué invierto mi platica, la presto gota a gota, o se busca algún otro mecanismo y trata de sacarle la mayor ganancia posible, ¿ok? Digamos que esta propuesta de los dividendos, y gracias a una propuesta del partido, de la Alianza Verde, del de Claudia López, se estableció una tarifa del 15% para los dividendos superiores a 10.300.000 pesos. Y esta fue una medida que se cayó en el año 2006 porque ya la habían implementado cuando el gobierno de ese entonces buscó gravar las remesas empresariales, ¿sí? Desde el punto de vista de las pensiones, esta misma ley, digamos que la propuesta inicial del gobierno por medio de esa ley buscaba gravar las pensiones cuyo monto fuera mensual, cuyo monto fuera de 4.800.000 pesos mensuales, y también buscaba establecer una tarifa de retención en la fuente del 30% para las personas que tuviesen ingresos pensionales superiores a 5.500.000 pesos mensuales. Pues sí, uno dice, ok, pues esas pensiones, ¿quiénes las tienen? Personas que tuvieron buenos salarios y que de una u otra forma, pues están bien económicamente, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que si eso se implementa, eso abre el boquete para que empiecen a bajar más el monto a grabar. Entonces, si ya arrancaban con 4.800.000, después lo bajan a 3.800.000, lo bajan a 2.800.000 y terminan todos los pensionados eh, pagando impuestos por esa pensión, ¿ok? Entonces, pues, no resulta tan chévere el tema, ¿no? Obviamente, pues aquí, al igual que con el IVA, pues muchos políticos salieron no, pero las pensiones no se tocan. Y pues sí, está bien, no se deberían tocar porque deberían buscarse otros mecanismos de financiación. Pero vuelvo y digo, se vuelven políticas populistas, y eso deriva es en toda esa campaña y en quién pesca en río revuelto y saca el mejor provecho, etcétera, etcétera. Entonces, pues a la larga el tema quedó que no lo iban a grabar, pero vuelvo y digo, con esta reforma que se viene, todo esto vuelve a revivir, ¿ok? Desde el punto de vista del impuesto al patrimonio, esta ley propuso crear un impuesto al patrimonio líquido para las personas que tuviesen un patrimonio superior a los 3.000 millones de pesos. Esto era uno de los principales planes subsidiarios al tema del IVA que había contemplado el gobierno con su reforma. Eh, bueno, digamos que con la ponencia, eh, digamos que ahí hubo una modificación a esta propuesta. Eh, los ponentes de este punto acordaron establecer el cobro para las personas que tengan un patrimonio líquido superior a 5.000 millones, y la tarifa de recaudo será del 1.5%. La medida también descontará los primeros 463 millones de la vivienda principal de la persona que pague el tributo. Es decir, se intentó grabar desde 3.000 millones, pero en definitiva dijeron, no, eso va a muchas personas, se van a ver afectadas. Entonces, más bien, pasémoslo, subamos la tarifa, subamos la base a 5.000 millones y les cobramos una tarifa del 1.5%, ¿ok? Dice Ana, pues es lo mismo de aquí con los programas como dan, perdón, estaba leyendo otro. No, es que vi que se movió el chat, pensé que habían escrito algo. Entonces, sí, básicamente se subió la base y se cobra una tarifa fija del 1.5% al impuesto al patrimonio.
en todo lo de la renta de personas jurídicas también, pues digamos que aquí se creó la famosa ley que iba a ser, la tarifa iba a ir disminuyendo con el paso de los años, entonces 33% estaba para el 2019, 32 para el 2020 y así iba a llegar hasta el 30%, ¿ok? Pero vuelvo y digo, con toda la situación que ha ocurrido, esto, quién sabe, igual, la renta presuntiva se supone que ya debía estar en cero, pero con todo esto, yo creo que esos son ítems que van a volver a revivir. Van a ser cositas que van a echar el reversazo, van a decir, no, 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 al 30 no podemos llegar, vuelva otra vez al 33 para personas jurídicas. Y el tema de la renta presuntiva, pues como simplemente no era que la eliminaran, sino que iba a quedar en cero, su tasa iba a ser de cero, entonces fácilmente la pueden volver a subir al 3, al 5, como ya estaba en otras épocas, ¿ok? Aquí pues también se habla mucho de economía naranja, tratar de incentivar este sector, que pues ya Ana nos explicó bien que eso no funciona para nada. Y tema del agro, también pues este tema es crítico, ¿no? O sea, si alguien ha sufrido, ha sido el sector agropecuario en nuestro país y desde hace mucho tiempo. Es el sector más descuidado por todos los gobiernos. Aquí no estamos hablando de que todos han por debajeado al campesinado colombiano. Y es triste porque no sé si ustedes conocen el caso de Singapur. Singapur es un país con una economía muy fuerte, un país que le costó llegar a donde está, un país que tenía todo tipo de problemas. Esa es una península por allá en el sudeste asiático, perdida en el infierno. Eh, Allá no, lo único que hay es agua, bueno, agua de mar. Entonces, estos manes decían, bueno, pero tenían todos los problemas del mundo, reitero. Tenían corrupción al 100%, tenían narcotráfico, porque pues era un sitio estratégico, y con el narcotráfico viene toda una cantidad de problemas. Entonces, eh, un día llegó un dictador, dijo, bueno, no me aguanto más esta recocha, yo sí voy a poner esto en orden, con el apoyo de los militares. Entonces dijo, bueno, problemas que tenemos, le hicieron la lista: corrupción, narcotráfico, prostitución, sicariato, listo. Bueno, el primero es la corrupción. Entonces, primera ley, pena de muerte para el corrupto. Pum, juepucha, empezó este tipo a matar como loco a cuanto político le pillaban chanchullo. Y empieza a matar a esta gente y comienza a sentar precedentes. Tin, mire, usted no me puede seguir en esta tónica, y comenzó a arreglar eso. Arregló todo el tema del narcotráfico, y si acabó el narcotráfico, entonces ya no había más prostitución, ya no había más sicariato, eso se acabó por sí solo, y así. Hasta que llegó a un punto en que dijo, bueno, listo, saneamos el país, ¿y ahora qué? ¿De qué vamos a vivir? Dijo, bueno, pues nosotros aquí tenemos algo de petróleo, pues hermano, creemos nuestra refinería. Con lo poquito que tenemos de plata, montemos una refinería. Refinamos nuestro propio petróleo, creamos gasolina, y esa gasolina se la vendemos a cuanto barco carguero pase por acá. Pues como están en todo el Pacífico, y ese Pacífico es tan transitado por efectos comerciales, entonces todas las rutas marítimas casi que pasan por ahí. Entonces dijo, ok, vamos a montar una refinería acá, vamos a hacer la estación de servicio del Pacífico. Y comenzaron a crear la planta, a refinar petróleo, y empiezan estos manes a vender gasolina al 100 a cuanto buque se le ocurra, cuanto buque pase por ahí. Obviamente una gasolina más barata porque pues todo el resto vivían de lo mismo, entonces lo que hicieron fue venderla más barata y vendían mucho. Entonces ese país creció firmemente su economía. Pero llegó la pandemia, y con la pandemia pues estos manes importaban todo. Singapur no tiene terrenos para cultivar, es bien pequeño y todo está poblado. Entonces, pues nada, ¿qué hacían? Importaban todo. Importaban la comida, todos los bienes de los productos agrícolas, todo eso lo importaban. No producían absolutamente nada. Y con la pandemia,
¿qué hacían estos manes varados, sin comida, sin comercio por ahí? No, pues graves. Pues, ¿qué hicieron? Tuvieron que desarrollar tecnología para poder producir sus propios alimentos. Entonces ahora crean esas famosas granjas tecnológicas en donde ellos mismos, en los techos de las casas, en los techos de los edificios, lo cierran con un plástico y ahí se dedican a cultivar todos los productos que ellos mismos consumen. Eso hizo la pandemia con Singapur. Obviamente, pues es un país que tiene el dinero para hacer ese tipo de inversiones. Esto no se hace de la noche a la mañana. Son cultivos que tienen que controlarles el clima, tienen que controlarles el agua, tienen que tener muchos cuidados y pues eso no se hace así de la noche a la mañana. Tuvieron que invertir en mucho estudio, en digamos que, yo no sé si un favor, pero digamos que los despertó, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta gente estaba muy atenida al comercio internacional, pero con esto de la pandemia nos dimos cuenta que hasta el comercio internacional lleva. Entonces, sí, desafortunadamente, aprender a las malas, aprender con un poquito de hambre y poder buscar una buena solución, pero des en cuenta que no todo es malo debido a la pandemia, ¿ok? Bueno, entonces dejemos aquí por hoy. Eh, la próxima sesión vamos a mirar una serie de ejercicios sobre temas de consultoría, pero netamente enfocado al impuesto de renta. ¿Listo? Entonces, pues nada, los invito de una vez para dentro de 8 días y les agradezco mucho la asistencia. Cuéntanos, Juliet, Profe, buenas noches para ¿cómo todos estás? Tengo una duda. ¿Las exposiciones son para dentro de 8 días o No, no, 15? no, no, dejémoslas para dentro de 15 días. Ah, ok. Listo, Pero bueno. porfa, entonces procuren hacerlas en pareja para que las podamos evacuar en ese solo día, porque pues hay que abarcar más temas. Yo tengo un tema con una compañera, es sobre mercado laboral. Me Ok. pregunto, ¿lo enfocamos solamente en Colombia o a nivel general? Pues si lo puedes hacer por lo menos a nivel región, a nivel de Sudamérica, sería chévere para analizarlo bien desde esa perspectiva. Si no encuentras mucha información, entonces hazlo con Colombia, pero sería Sí. bueno tener un comparativo. Vale, gracias. Ok, a ti, gracias. Bueno, muchachos, les agradezco mucho la atención y sobre todo la paciencia y nos vemos en 8 días, ¿ok? Gracias a usted, profe. No, muchas gracias. Cuídense mucho. Muchas gracias, profe. Estuvo muy interesante. Ay, gracias, Luis. Lo mismo para ti. Cuídate mucho, viejo. Que estén bien. Mañana, gracias. Gracias. Gracias, profe. No, a ti. Muchas gracias por haber asistido. Chao, profe, gracias. Cuídate, que te vaya bien.